Me casé con el Señor. A pesar de que la venida del Señor a esta tierra fue por medio del vientre de una mujer, Jesús es el Hijo de Dios concebido por el Espíritu Santo y no tiene nada que ver con el linaje humano. La mujer es semejante a un campo de cultivo donde se siembra arveja, se cosecha arveja, y donde se siembra frijol, se cosecha frijol. Si una mujer del linaje Li se casa con un hombre del linaje Kim, su hijo tendrá simiente Kim, y si se casa con un hombre del linaje Park, su hijo tendrá el linaje Park. Pero si una mujer se casa con un hombre del linaje Li y engendran hijos de otro linaje, o si se casa con un hombre del linaje Li y engendra hijos del linaje O, este no sería un problema sencillo. La mujer es como un campo de cultivo, cosecha lo que siembra. Si una mujer concibe un hijo por sangre humana, engendrará sangre humana. Pero si concibe por el Espíritu Santo, solo engendrará al Hijo de Dios. Aunque Jesús vino a través del vientre de una mujer, no fue por sangre humana ni voluntad de carne. Es el Hijo de Dios que nació solo por el Espíritu Santo. Nosotros podemos ser hijos santos de Dios y podemos llamarlo Padre si nos apoyamos en Él y tenemos la fe absoluta de que podemos ser salvos por Él. ¿Acaso no sería pensar solo conceptualmente que Jesús es el Hijo de Dios y que somos salvos por creer en Jesús? Quienes creen en Jesús deben tener experiencias concretas de fe. La Biblia dice que la fe viene por oír. La fe de creer en el Hijo de Dios es experimental y concreta. Es como saber si se está casado o no. Los casados saben muy bien si están casados o no. Ni el más tonto pediría esto. Pastor, usted es una persona espiritual. ¿Puede orar por mí para que yo sepa si estoy casado o no? Hasta un tonto sabe muy bien si está casado o no. Pero hoy en día algunas personas dicen, Pastor, ¿puede orar por mí para que yo sepa si he recibido la gracia? Pastor, ¿puede orar por mí para que yo sepa si recibiré la salvación o no? Ellos son el tipo de personas que preguntarían, ¿estoy casado o no? Oseas 2, 19 al 20 dice que recibir la gracia es casarse. Y también dice, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y conocerás a Dios. La experiencia de nuestra fe es como casarse. Los casados no pueden negar su estado civil, aunque no anden con su cónyuge, porque tienen la experiencia absoluta de guardar fidelidad con su vida. Pero la prostituta no tiene fidelidad que guardar, porque conoce muchos hombres. No tiene la experiencia de estar casada para guardar fidelidad. Tener contacto carnal con varios hombres diariamente no significa estar casado. La experiencia de estar casado no significa simplemente tener contacto carnal, sino tener la convicción firme de que mi esposo o esposa está en mí y yo en él o en ella. Esta experiencia penetra sin duda hasta los huesos, como Adán se refiere a su esposa. Es hueso de mis huesos, carne de mi carne, en Génesis 2:23. Es como si la añoranza del esposo por su esposa y de la esposa por su esposo penetrara hasta los huesos. No significa un contacto emocional, sentimental y carnal, sino que la esposa permanece en los huesos y en el espíritu de su marido, y viceversa. De esta manera, recibir la gracia es una experiencia real. Sin embargo, mucha gente dice de labios para afuera que Jesús es su novio y que están casados con él, pero su actitud no lo demuestra. No es mucha la gente que dice, Él está en mí y yo estoy en Él, completamente. Si fuera así, Jesús diría, tú eres hueso de mis huesos, carne de mi carne. Jesús derramó su sangre y rasgó su cuerpo para que nosotros seamos de Él, pero no tenemos tal experiencia. Aunque asistan a la iglesia, hay muchas personas que se ven indecisas, que pueden caer en cualquier momento o que puedan abandonar su fidelidad. Para un pastor, encontrarse con un miembro de la iglesia es un placer, pero por otro lado, lo que siempre me preocupa es que no puedo saber qué tipo de relación tiene la gente con Jesucristo. Mi preocupación es si ellos realmente tienen una experiencia firme de matrimonio en que reciben a Jesucristo en su espíritu profundamente. Isaías 62, del 4 al 5, dice, Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jepsibá, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová está en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Se habla de Jepsibá cuando un joven no sabe cómo expresar su gozo y exaltación en la primera experiencia matrimonial con una virgen.
es un gran gozo que solo conocen los casados. Se dice Hepzibah cuando no se puede expresar en palabras el estado emocional. Es como la disolución entre carne y hueso. Se dice Beula cuando una virgen no puede expresar con palabras su emoción por el matrimonio con un joven. Por tanto, se dice Hepzibah cuando no se puede expresar el gozo del encuentro del nuevo novio y su novia en la primera noche. Me casé contigo, tú eres mi esposa. Además, la virgen dice Beulá al casarse. De esta manera, Dios se casó con nosotros. Se llama Hepzibah el gozo de Dios al casarse con nosotros y se llama Beulá el nuestro al hacernos su esposa. Exclamamos Beulá por haber recibido la gracia. Tenemos un matrimonio inseparable y eterno con Dios. La confesión, ya me casé con Jesús, debe brotar del Espíritu. Así es la fe de quien cree en Jesús, debe haber una experiencia firme. No la experiencia de una prostituta, sino la experiencia de una mujer virgen que se casa con un joven soltero. No significa la diversión de una noche, sino la unión de los espíritus. No debemos olvidar el gozo desde el momento en que creemos en Jesús. Debemos complacernos con gran gozo. Esto es recibir la gracia. ¿Puedo decir Hepzibah o Beulá como si Jesús penetrara hasta mis huesos? ¿O decir como Adán al dirigirse a su esposa, eres hueso de mis huesos y carne de mi carne? La gracia del Señor debe abundar en el espíritu de quien la haya recibido. Si usted ha recibido la gracia verdaderamente, no se frustrará. Además, ¿no suele usted caer en tentación por cosas pequeñas que no son convenientes para su corazón? Quienes conocen de verdad la gracia no dejarán de asistir a la iglesia por estar tentados por la materia, ni abandonarán la iglesia porque su corazón haya sido herido por alguien. Si han recibido la gracia de verdad, eso no pasará. La vía de fe que se deja después de una noche de gozo diciendo aleluya es como el comportamiento de una prostituta. Quienes hayan recibido la gracia no desfallecerán nunca, aunque sean amenazados de muerte y separados. Sin duda, de entre ellos surgirá un mártir. Los niños no niegan la verdad, nunca niegan a su propia madre. Por eso Jesús dijo que podemos entrar en el reino de los cielos al hacernos como niños. La verdad no puede ser negada con nuestros labios. Esto es algo muy cierto. Si decimos Hepzibah o Beulá con la fe que nace del corazón, confesaríamos Jesús es la vía de mi espíritu, es la justicia de mi espíritu. Si Dios nos dice Hepzibah y nosotros respondemos Beulá, nuestra oración será llevada a Dios. Cualquier problema que le presentemos a Dios será solucionado sin falta. La gente duda cuando no tiene fe. Supongamos que un casado duda de estar casado. ¿Acaso diría, casémonos de nuevo? ¿Casémonos todos los días? Es suficiente casarse una vez. La fe es igual. Pero la gente no trata de resolver sus problemas una sola vez al recibir la imposición de manos. Le gusta recibirlas una y otra vez. Según la Biblia, la mayoría de las personas tenían la fe de ser curadas con tan solo recibir la sanación una vez. Algunos quedaron sanos mientras iban de regreso a casa después de recibir la imposición de manos una sola vez. Incluso hubo leprosos que quedaron sanos en el camino, pero la gente no se siente satisfecha con recibir la imposición de manos una vez. Les gusta que les aprieten la cabeza. Por eso tratan de recibir la imposición varias veces, como si tratara de un medicamento que hay que tomar varias veces para que tenga un mayor efecto. Por no tener fe, la imposición de manos no les confiere autoridad. Somos salvos por la gracia según la promesa del Señor. Somos sanados según su promesa y vemos prodigios. No podríamos tener nada si Él no nos lo hubiera prometido. Tenemos que saberlo. Cuando predico de esta manera en el avivamiento en el culto, algunas personas se desesperan de antemano. Yo vine a recibir la imposición de manos, pero el pastor decidió no hacerlo. Es imposible evitar que el cuerpo se desespere, pero no debemos destruir por eso nuestro espíritu. ¿Por qué necesitamos recibir la gracia? Podemos cometer pecado con el corazón, con el pensamiento y con el comportamiento. Además, aún después de pecar, podemos sentirnos alegres y cómodos. Sin conocer a Dios, uno puede estar en paz, ya que no se da cuenta de su pecado, aún después de pecar. Pero la realidad es que el espíritu no destruye por causa del cuerpo. Es decir, el espíritu se encarga del pecado que cometió el cuerpo. Por eso debemos recibir la gracia. La Biblia dice, los malos mueren sin dolor, los malos disfrutan de la longevidad, no tienen congojas por su muerte. Salmo 73. Y está escrito en Malaquías 3:15. Decimos pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo los prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Si nos llegara una maldición instantáneamente por cada pecado del cuerpo, nadie podría sobrevivir. En el Antiguo Testamento,
había tales maldiciones para mostrar la justicia de la ley, pero ahora no es así. Tal vez el cuerpo no sea castigado inmediatamente. Si el cuerpo muriera después de pecar, sería el fin. El cuerpo muere de todas maneras. La carne está destinada a morir, pero después de morir hay un juicio. No hay juicio para las cosas efímeras, pero sí hay un juicio a los hombres, porque ellos tienen espíritu. La carne vive cómodamente cometiendo pecado y se va. Vive cómodamente mintiendo y engañando a otros. Aún así, el cuerpo muere. Es el fin. Es el fin aunque el cuerpo lastime y haga sufrir a otros. Uno vive como quiere, cometiendo pecado. Si muere, es el fin, pero el espíritu debe responsabilizarse del pecado que cometió el cuerpo mientras la carne estuvo viva en este mundo. El espíritu no puede evitar el juicio ante Dios y por el pecado que se cometió por el deleite carnal. ¿Cuán temerosa es una pesadilla aunque sea tan solo un sueño? Aunque uno grite pidiendo ayuda, la persona de al lado pasa de largo en el sueño. Entonces uno se despierta gritando, con el cuerpo lavado en sudor. Si se siente horrible un sueño tan corto, ¿cómo será recibir la maldición eterna? La pesadilla es temerosa por ser inevitable. De la misma manera, el juicio es temeroso por ser absolutamente inevitable. Entonces Dios vio la necesidad de enviar a su Hijo unigénito y sacrificarlo para salvarnos. Hasta Dios Todopoderoso no tuvo otra alternativa, puesto que tenía el amor y la voluntad de salvarnos. El único camino era sacrificarse a sí mismo. Aún el Hijo de Dios no tuvo otra alternativa que morir por nosotros. Tuvo que morir en lugar de nosotros por compasión a nuestro espíritu que estaba destinado a morir. No sería válido que solo tuviera compasión sin tener que morir por nosotros. Así pues, el juicio es temeroso. Dios mismo no pudo intervenir en esa muerte. El hecho de que Dios nos ama no significa que Él cancele el juicio. Dios es omnipotente, pero aun siendo omnipotente, hay una cosa que le es totalmente imposible. Si Dios no tuviera imposibilidad, no habría esperanza para nosotros. La primera imposibilidad es que Dios no puede mentir nunca, como dice Hebreos 6:18. Por lo tanto, creemos en su promesa. En segundo lugar, Dios no puede cambiar ni comportarse capriciosamente, aun siendo todopoderoso. No puede comportarse así. Pero lo más imposible es que Dios no puede trascender el juicio, no puede suprimirlo. Así pues, si conocemos a Dios de verdad, no podemos dejar de creer. Mientras vivamos en la carne, podemos aborrecer, maldecir, menospreciar, ser arrogantes, engañar y mentir. El espíritu debe responder por el pecado que comete la carne. Por eso, Dios fue misericordioso con nuestro espíritu, no solo de corazón y pensamiento, sino que entregó a su Hijo hasta la muerte por nosotros, pues Dios tampoco puede trascender el juicio. Una vez un hombre sintió algo raro en su cuerpo, así que fue al hospital para que diagnosticaran su mal, y resultó que era cáncer hepático. El hígado es, en principio, el órgano más insensible, así que si se siente una molestia hepática, se trata de algo grave. Pero el hombre no empezó a morir desde el momento en el que el médico le diagnosticó cáncer de hígado. Él no sabía que se estaba muriendo, pero lo supo después del diagnóstico. De igual manera, Dios entregó a su Hijo unigénito como fórmula salvadora, después de diagnosticar a la humanidad mediante la ley. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Por esto, el resultado del diagnóstico de Dios es que el espíritu no puede evitar el juicio. El cuerpo puede irse tranquilo y saludable. Quien no cree en Jesús también recibe bendición, pero una bendición que se desvanecerá. Puede recibir la bendición de lo material. Quien no cree en Jesús puede irse de este mundo con éxito y poder, pero el resultado del diagnóstico de Dios es que su espíritu no puede esquivar el juicio. Por eso nos dio a su Hijo unigénito como receta. Aún así, la gente cree conforme a su convicción, ignorando la receta de Dios. Tenemos que creer en el unigénito que Dios nos envió. Todo será inútil si no lo recibimos. Además, podemos caer aún teniendo una vida llena de fe. Hacemos ofrendas con todo el corazón, pero de repente cambiamos. Eso pasa debido a nuestra ignorancia sobre Jesús. Santiago 2:19 dice: también los demonios creen y tiemblan. Hasta los demonios creen en Jesús. ¿Será acaso justo que no conozcan a Jesús quienes tienen una vida de fe ferviente? Hasta los demonios dicen: sé quién eres, el Santo de Dios. Marcos 1:24. Aún así, la gente no logra reconocer a Jesús mientras los demonios salen temblando y gritando. Los demonios conocen a Jesús mientras la gente no lo reconoce. Mucha gente no pone interés cuando escucha hablar de Jesús, solo pide la imposición de manos. Tener conocimiento cierto sobre Jesús es 100 veces mejor que recibir la imposición de manos. Creer y conocer con exactitud la palabra de Dios hace una diferencia como del cielo a la tierra. ¿De qué serviría que los incrédulos recibieran muchas veces la imposición de manos? Cuando se cree, ocurren prodigios tan solo por la palabra.
Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Mateo 8:8. ¿Qué tipo de persona quiere ser usted?